Gobierno de la mañana, miércoles 17 de agosto, año 2022. Llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. El saludo cordial para ti, para todos nuestros compañeros en cabina, para la figura, como siempre, de don Álvaro Arbelo, hijo. Y, por supuesto, esta estación Z101 que nos permite, nos facilita este acceso privilegiado a estos micrófonos, a esta plataforma para amplificar nuestras ideas a todo el país. Las gracias a don Bienvenido Rodríguez que nos da esta oportunidad y, por supuesto, a ustedes nuestra sintonía. Yo quiero iniciar esta participación de alguna manera dándole un hilo de continuación, por lo menos en la primera etapa. La voy a conectar con el tema del discurso del presidente, que es inevitablemente el tema más importante de nuestra agenda. Quiero conectarla a la agenda internacional de Rosendo Tavares, que es normal que a mediados de la semana surjan muchas informaciones. Y lo quiero conectar sobre todo a una situación que pasa en la República Dominicana y que nos afecta, y es el tema de Haití. Se mantiene el mismo status quo. Haití es hoy por hoy un terreno donde se pelea un conflicto entre bandas armadas que están financiadas por el crimen organizado. ¿Cuál crimen organizado? El que usa el territorio haitiano como puente de tráfico de drogas, como punto de partida y llegada de bienes que se trafican de todo tipo. Pueden ser armas, pueden ser bienes terminados. Es un punto de ocultamiento de personas en conflicto con la ley nacional e internacional. Es a su vez un mercado cautivo donde la enorme pobreza y miseria de esa nación convierte a Haití en un mercado bastante complejo para vender. Tiene dos lados: una economía de puertos, una economía de muelle, a través de Puerto Príncipe, que es el principal destino de los barcos que llegan hacia Haití, Jacmel en el sur, Cabo Haitiano en el norte, y tiene, aunque mucha gente no lo crea, una economía de exportación limitada por muchos de estos aspectos de inseguridad jurídica y de inseguridad ciudadana, pero que se mantiene, como es la exportación, sobre todo todavía textil, que es muy importante en la zona norte, la presencia de zonas francas, algunas de inversión dominicana, dicho sea de paso, y obviamente una economía de consumo, porque quienes viven allí tienen que comer. No todos viven de la economía de subsistencia, que de por sí es bastante depauperada, que de por sí es bastante lesiva a ese país y que ha arrasado con su medio ambiente por el tema del conuquismo y del uso de carbón vegetal, y que amenaza incluso ese aspecto con arrasar con parte de nuestro propio medio ambiente y cobertura boscosa, sobre todo en el área fronteriza. Solamente hay que ir a las cuencas del río de Dajabón, a las cuencas de los diferentes ríos fronterizos, y ver cómo nos ha costado el aspecto de la seguridad de nuestra frontera, la porosidad de nuestra frontera, perder pues una parte importante de volumen de madera, precisamente porque esa es la que enciende los fogones, los anafes, de un país que ni siquiera tiene la logística necesaria para la distribución normal, natural del comercio de gas propano. Y menciono Haití porque, además de que es un punto que ayer el presidente tocó cuando habló de la infraestructura fronteriza, quiero decir a los que sueñan con una intervención de la comunidad internacional, a los que cada vez que se habla de este tema hablan de la necesidad de que alguien intervenga, pero nunca dicen quién es ese alguien ni con qué argumento los hará. Miren, el mundo en este momento, producto de la situación geopolítica y económica, nadie está para darse lujos. Y hoy por hoy el costo de una intervención militar con botas en el terreno es algo que ni siquiera las potencias de mayor capacidad militar y económica del mundo pueden darse. Un ejemplo de esto, y por qué mencioné lo internacional, Rosendo y estimados compañeros, así como los radioescuchas de esta Z101. La operación Serval es una operación militar de la que usted no ha ido a escuchar mucho, porque no nos afecta en nuestro hemisferio. Pero es una operación que desde el año 2013 mantiene Francia, el ejército más importante de la Unión Europea. Una potencia militar, no solamente por capacidad de agresión y de defensa, por su capacidad industrial. Es el único país fuera de los Estados Unidos y China que puede fabricar submarinos nucleares, que tiene de hecho unas capacidades en su marina de guerra que le permiten tener, y no solamente la capacidad de mover tan importante. En el caso de Francia, abastece a países clientes de submarinos, aviones. Los aviones franceses, los Mirage, los Dassault, son históricamente los Super Étendard que había en una oportunidad en Sudamérica. Fue un avión Super Étendard el que hundió en la Guerra de las Malvinas, con un misil francés también, Exocet, al Sheffield británico, que fue histórico. Primera vez que se hundía un submarino de motor nuclear en la historia del mundo. Y eso ocurrió, entre otras cosas, con armamento francés vendido a un país de América del Sur. Bueno, Francia acaba de darle término a la operación Serval. Se marcha sin resolver nada.
Desde el 2013 al 2022 hubo presencia en suelo del Magreb africano, de la mitad de África, donde se peleaba contra quién, contra el yihadismo, contra Al-Qaeda, contra los grupos que han encontrado en esa parte de África, sumida en el subdesarrollo y en grandes niveles de pobreza, un extraordinario terreno fértil para ir a predicar el fundamentalismo, para ir a predicar el enfrentamiento a Occidente como la solución a todos los problemas, y donde penosamente ese mensaje ha encontrado muchos oídos y muchos corazones, donde ha podido ser fructífero. Y Francia, ¿qué ha decidido 9 años después a un costo altísimo, sobre todo en materia de inversión? Bueno, ellos por un lado, la Junta Militar de Malí, que es la nación donde la operación tenía centro; por otro, la llegada de mercenarios rusos, apoyados por el régimen militar de esa nación; y los franceses, que serán de todo pero no tontos, han decidido pues poner término a esa operación. Una operación que, dicho sea de paso, ese era el primer muro de contención para que luego esa violencia en forma de terrorismo organizado no llegara a sus costas, no llegara a su territorio, porque Francia es una nación que ha sufrido el terrorismo en su suelo. Y sin embargo, a pesar de eso, por un tema de la situación que se vive, y cómo decirle al contribuyente francés que paga muchos impuestos, créannos, es el estado social posiblemente más caro de Europa, la presión fiscal más cara de la Europa continental la viven los franceses. Es más de un 40 y pico % para la persona física. Claro, con servicios públicos de calidad, hay que decirlo, pero igual, en una situación donde cada día se cuestiona más la gente, ¿por qué estoy pagando tanto cuando no recibo posiblemente lo que reciben aquellos u otros grupos? Pues los franceses se han retirado de ahí. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, decían nuestros padres y abuelos. Si eso está ocurriendo ante una necesidad real y perentoria de una potencia como esa, Estados Unidos se repliega de Afganistán después de 20 años de un gasto y de una pérdida en términos humanos y de una inversión importantísima en términos cuantiosos. Olvídese que la comunidad militar la comunidad mundial, internacional, va a sentarse el día de mañana y va a decidir por misericordia y bondad y por los excesos de flujos de riqueza, va a decir, vamos a resolver este problema, vamos a ir allí y vamos a colocar una fuerza o un fideicomiso, como sugieren algunos, y vamos a resolver esta problemática. Eso no va a pasar, al menos en el corto plazo. Ahora, ¿qué le queda a la República Dominicana? Y me voy a lo local. El discurso del presidente, que yo juzgo fue un discurso muy interesante, sobre todo por ciertos enfoques que pudimos apreciar, y no dejó de lado el tema fronterizo. Quizás no fue el tema que más importantizó, pero sí le dio cabida. ¿Y por qué es importante resaltar ese punto y no otro tanto que los compañeros muy acertadamente han resaltado, tanto en punto crítico como en punto de reconocimiento? Yo decía ayer, en nuestra participación ayer, que si usted ve el mapa de la República Dominicana y lo coloca como si fuera un triángulo, con su punta más distante oriental en la provincia de Altagracia y con sus dos otros ejes entre Manzanillo, Montecristi y Pedernales en el sur, los dos proyectos más importantes a los que está apostando esta administración en desarrollo de inversión energética, portuaria y turística, le quedan a tiro de piedra de la frontera con Haití. Los dos. Y ahí pudiera darse todo lo bueno del mundo en materia de inversión, todo lo bueno del mundo en materia de llamar capitales foráneos que llegarán, no tengo ninguna duda. Ahí pudiera darse todo lo correcto del mundo en materia de infraestructura pública, de carretera, de agua, de electricidad. Ahí pudiera pasar el milagro dominicano del desarrollo fronterizo en esos dos ejes, para la región sur, en el caso de Pedernales, mi región para la región de la línea, en el caso de Manzanillo, que ya vivió una edad de oro, como citábamos ayer, en la época de la bananera. Pero nada de eso por sí mismo pudiera bastar si la frontera dominicana, la Grenada Company, no pudiera, Rosendo y compañeros, estar asegurada. Todo pudiera venirse al traste, todo pudiera ser afectado por acontecimientos, por el efecto dominó, por acontecimientos en cascada que pudieran darse en una nación que vive una guerra civil. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Tú sabes, José Luis, y acúsame la interrupción, que todavía permanecen ahí como testigos del tiempo, esas viejas instalaciones, por lo menos los residuos de esas viejas instalaciones. Y el pueblo que construyeron. De la Grenada Company. Y el pueblo que construyeron. Y esas casas que construyeron ahí con los las piedras americanos. bellísimas. El hospital. Sí. Tú sabías, Rosendo, el que destacamento de la policía en piedra. El primer campo de golf de este país estuvo ahí, por cierto. Ya hay un hospital nuevo, pero todavía permanece ahí la vieja estructura. Y quiero acompañar ese señalamiento que hace Rosendo. Todavía quedan también las viejas instalaciones
sobre todo costeras, del edificio donde se hospedaban los ejecutivos de la Alcoa cuando venían a Pedernales. La Alcoa, que también le permitió vivir citábamos ayer, esa pequeña edad de oro a Pedernales en materia de absorber empleo. Señores, piénsalo. Dos de los segmentos más importantes de inversión que proyecta esta administración, y que algunos de esos proyectos vienen desde antes, estarán colocados precisamente cerca de un hormiguero humano, donde mucha gente buena, no lo dudo, tal vez se va a beneficiar de esa cercanía. Es más, yo he sido de los que ha dicho desde el inicio que la llegada de la construcción de un aeropuerto en Pedernales va a tener dentro de su mercado natural, ¿saben qué? Migrantes haitianos de clase alta y media que por ahí van a preferir llegar a las poblaciones que están al sur de Haití, Jacmel, Carrefour y demás. Van a tener muchísimo más facilidad y seguridad posiblemente al llegar por esa zona. Ahora, no obviemos ni subestimemos la importancia que tiene para los planes de la República Dominicana esta situación. Y no se trata, como siempre se dice, de buscarle una solución dominicana al problema haitiano. No, nada que ver. Esto es endógeno primero. Esta es una visión desde dentro. Y esto claramente aduce a dos obras que son importantes: la infraestructura en forma de un muro y la superestructura en forma de tecnología, equipos, entrenamiento. Y yo diría, y es lo más importante para concluir, y es la idea que no he sido el único que la ha externado, de hacer de la propia Fuerza Armada Dominicana en un rediseño, no solo de sus capacidades, sino del dibujo con el que trabaja hoy por hoy. Yo diría que el 50% de la operación en terreno, 50% para ser modestos, de lo que nosotros tenemos como Fuerza Armada debe sintonizarse hacia la frontera y el resto hacia las costas. El resto hacia las costas, porque la Fuerza Armada, sobre todo a través de la Armada, tiene la encomienda de enfrentar una amenaza externa como es el narcotráfico que utiliza sobre todo nuestras costas, esencialmente la parte sur, para descargar sus alijos. Eso es importante, además de la presencia de cierto poder de fuego aéreo con la llegada de los aviones supertucanos. Ahora, la verdadera función del ejército de tierra, nuestro ejército nacional, hoy por hoy tiene que ser resguardar nuestra frontera. Y aquí hay que repensar. Ya no es solamente pensar en el CESFRON, no, es que el ejército debe ser un CESFRON, como mínimo un 50%, como mínimo, para que no entre ni el pensamiento, si no es conveniente para la República Dominicana, para que por ahí entre lo que convenga a los intereses de la República Dominicana, a sus intereses económicos, mano de obra, con permisos y con carnets y con documentación. Mercancías, las que pudieran provenir eventualmente de esa nación, y de aquí hacia allá, las que produciendo el agro dominicano, las que produciendo el mercado dominicano, entonces tengan clientela, tengan mercado a través de nuestros mercados binacionales y de nuestros mercados fronterizos en Haití. Esa política ni es racista, ni es xenófoba, ni es bla, 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 ni cabe ningún tipo de discurso victimista ni acusatorio por parte de las agencias que han vivido de ese problema. No de buscar solución, han vivido del problema, incluso del contribuyente. Esto es realista, esto es buscar una aproximación a lo más pragmático posible. De todos los temas allí hablados, que todos fueron muy importantes, a mí me parece que este es de emergencia. La situación en Haití no da la impresión de que va a mejorar. No se ve en el horizonte un liderazgo político, un solo, que pueda al día de hoy asumir sobre sus hombros un discurso que pueda acaudillar a ese pueblo. Ojalá surgiera. Y me temo que las circunstancias actuales, si surgiera ese liderazgo, pudiera ser mesiánico y hasta peligroso. Luego está el tema de las armas. Como no existe una agencia que tenga la fuerza de ley ni el monopolio legal de la violencia, hoy por hoy pensar en la derrota de todos esos grupos es una utopía. Y inicié mi comentario y lo voy a terminar diciendo que no nos va a llegar de fuera el milagro. Mientras eso ocurre y se determina qué va a pasar allí, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, y nuestra tarea es hacer prevalecer las leyes migratorias, fronterizas, de trabajo y de seguridad que están emanadas en el trabajo tanto en nuestra Constitución como en el trabajo de nuestros legisladores, limpiar el trabajo de nuestras agencias, que yo sé que hay que hacer un trabajo muy difícil, porque como bien dice Amado Díaz, el diputado, que aunque representa la circunscripción 1 de la zona este, de la zona oriental de la capital dominicana, de Santo Domingo Este, es nativo de Carbonera y entra a Dajabón y Montecristi, y siempre ha dicho que hasta que no se resuelva el tema de la transparencia
del trabajo de los militares en la frontera, olvídese, hay gente que va a ver eso allí, la asignación es como un premio para buscársela. Por eso hablamos de la infraestructura, bloc, varilla, cemento, cámaras, y de la superestructura, gente, manuales, metodología de trabajo. Eso aunado a un trabajo inteligente de inversión y de desarrollo de esas dos regiones fronterizas, entonces sí puede permitir, señor presidente, y a la administración actual poder desarrollar cuantos planes nosotros convengamos en que van a ser convenientes para nuestra nación. Llévatelo, Cundo.